Presenta Galicia. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Toda la información presentada en este episodio tiene un propósito educativo y no constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Si te pregunto sobre tus inversiones, ¿sabes cuánto vienen rindiendo? ¿O si tu cartera está bien armada? Ya diste ese primer paso en el mundo de las inversiones. Este episodio es clave para vos. Bien ahí por ya tener una cuenta comitente, haber comprado alguna vez bonos, acciones. Ahora viene lo importante. Esto que a mí me gusta llamar la etapa 2. No se trata solo de arrancar, sino de mantenerse constante y sobre todo informado. Porque invertir es una acción dinámica, no estática. Te voy a dar herramientas para seguir bien de cerca las fluctuaciones del mercado y lo más importante, cómo proteger tus activos en este vaivén financiero que es la Argentina. Porque empezar está buenísimo, pero mantenerse es lo que realmente te va a llevar lejos. Así que quédate, que arrancamos un nuevo episodio. Esto es Juntala, un podcast de educación financiera hecho por Resumido. A veces, arrancar a invertir es como empezar una dieta. Empezás a comer sano, vas a la dietética, compras todo lo que necesitas, empezás a entrenar hasta que llega el finde y te clavas 2 hamburguesas. Lo mismo pasa invirtiendo. Investigás, abrís tu cuenta comitente, aprendés, ves las condiciones necesarias para empezar a invertir, comprás algunas acciones, o sea, armás tu propia cartera de inversión y la dejas ahí. La tenés ahí armada, pero no seguís los rendimientos de tu cartera. No vas a ver si te pagaron dividendos. Es una cartera pasiva. Si estás en esa situación, si te pasó eso, bienvenido a la etapa 2. Vamos a aprender a seguir el rendimiento de tu cartera de inversión y de paso a chequear si está bien armada. Primer punto importante que hay que aclarar. No está mal dejar posiciones de tu cartera sin movimiento, porque cuanto más rotás tu cartera de inversión, haces más transacciones, más comisiones pagás y eso a la vez te come el rendimiento de tu cartera. Pero eso no significa que no sepas y no hagas un seguimiento de cómo vienen tus inversiones. Lo que no tenés que perder es el eje donde estás parado. Esta inversión, sí o sí, está basada en un ahorro previo que hiciste. Primero ahorraste, después invertiste. Si vos seguís ahorrando, entonces deberías seguir inyectándole dinero todos los meses a esa cartera de inversión. Si nosotros ahorramos para después invertir, si lo hacemos por única vez, en realidad ahí lo que tenemos es un problema de disciplina, más precisamente de constancia. Hagamos un ejemplo. Supongamos que todos los meses podemos ahorrar el 30% de nuestro ingreso. Entonces, si ganamos 1 millón de pesos, ahorramos 300.000 pesos. Esto es nuestra capacidad de ahorro, que como ya saben, la capacidad de ahorro es tu ingreso menos lo que consumís. Lo que sobra es tu capacidad de ahorro. Bueno, esta persona tiene una capacidad de ahorro alta que es el 30%. De esos 300.000 pesos que ahorra todos los meses, vamos a suponer que con una parte compra dólares, atesora con el 35% y con el otro 65% lo invierte en esta cartera de inversión, que se la puede estar armando, por ejemplo, para su jubilación. Bueno, ahí tiene 195.000 pesos por mes que invierte en su cartera. Si lo hace por única vez, cuando abrió su cuenta comitente y estaba emocionado, como cuando empezaste la dieta, no tiene la mentalidad de una persona inversora en el largo plazo. No sirve, no va a lograr grandes resultados poniendo solo una vez ese 65% de lo que ahorró. Lo importante es tener esa cifra, que cada uno sabe cuál es según su ingreso, automatizada. Es más, muchos profesionales de las ciencias económicas recomiendan que lo hagas a principio de mes, que te obligues y que separes una parte de tu ingreso para esta cartera de inversión que te estás armando. Por eso, acá la clave no es tener $1 millón o ser un genio. Es tener disciplina. Constancia me gusta más. Es tener constancia. Hagamos un ejemplo. Una vez que hayas logrado ahorrar y automatizarlo e inyectarlo en tu cartera de inversión, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, es muy importante que chequees
para arrancar la etapa 2 si tu cartera está bien armada. Probablemente la primera vez cuando te abriste la cuenta comitente y compraste un par de acciones, no tenías tanto conocimiento sobre cómo armar tu cartera. Por ejemplo, hay gente que tiene 20% en acciones, 20% en bonos, 20% en fondos comunes de inversión, después tiene obligaciones negociables, letras. ¿Cómo saber si tu cartera está bien armada para tu perfil de inversor? Bueno, para eso tenés que saber dos cosas. Tenés que conocer tu aversión al riesgo, qué tanto te gusta el riesgo, pero además tu horizonte temporal. Ahora te voy a recomendar un test divertido para que hagas, porque quizás cuando te abriste la cuenta comitente lo hiciste medio así nomás. Pero antes de mostrarte el test, en el mercado hay reglas. La cartera promedio genérica en el mundo entero es 60% acciones, 40% renta fija, quiere decir bonos. Esta es la cartera promedio a nivel mundial. Pero después hay otras reglas sencillas. Hay una regla que dice que vos tenés que tener de acciones en tu cartera 110 menos tu edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si sos más joven, te recomienda esta regla tener más acciones, más renta variable en tu cartera, que siempre como regla la renta variable es más riesgosa que la renta fija, y cuando vas avanzando de edad, por ejemplo, si tenés 80 años, el porcentaje de renta variable va a ser más bajo. A mí estas reglas no me gustan tanto. Está bueno conocerlas para tener un patrón, pero mejor vamos a hacer juntos un test. Si haces clic en este link que estás viendo en pantalla, vas a ir a uno de los cuestionarios de inversor e inversoras más importantes del mundo. Hay muchos bancos y agentes de bolsa que lo usan. Es muy cortito y te va a ayudar porque respondiendo algunas preguntas fundamentales como cuál es tu horizonte de inversión, cuáles son tus objetivos, te va a dar en concreto cómo tiene que ser tu cartera de inversión, cómo tiene que estar conformada. Y dale bola a esto, aunque parezca aburrido, porque los resultados a veces son un poco contraintuitivos. Por ejemplo, este test como resultado nos da que una persona que es amante al riesgo, si tiene un horizonte de inversión bajo, debería tener una cartera de inversión moderada y hasta conservadora. O sea, si sos joven y te querés recontra arriesgar en tus inversiones, pero esa guita la necesitas dentro de 6 meses o dentro de 1 o 2 años, entonces tenés que tener una cartera de inversión moderada. Obviamente el test acá abajo te dice cómo debe ser tu cartera de inversión. En cambio, si sos una persona que no te gusta mucho el riesgo, sos una persona conservadora, pero podés tener tu dinero invertido por muchos años, por un horizonte temporal largo, por ejemplo, es una cartera de inversión enfocada en tu jubilación, ahí podés llegar a arriesgar un poco más, porque acordate que el tiempo, el horizonte de inversión, baja la volatilidad de tus inversiones. Ahora sí, vamos al resultado. Una vez que hayas terminado de hacer este test, que es gratuito y te dejamos el link, te va a dar 5 carteras de inversión según tu perfil. Y con esto es muy sencillo, te va a decir cómo deberías armarla. Por ejemplo, la cartera más conservadora, que es este gráfico de tortas que vemos en pantalla, tiene un 50% de renta fija. Repasemos, la renta fija es esa que el día que vos entrás ya sabes cómo y cuánto te va a pagar. Por ejemplo, un bono, por ejemplo, una obligación negociable. En cambio, la renta variable eran pedacitos de empresas, acciones, CDRs o también pueden ser ETFs que son canastas de empresas como el S&P 500. Si vamos a una de las carteras más agresivas, es la que se llama moderadamente agresiva, fíjate que solo tiene de renta fija un 15% y está mucho más expuesta a la renta variable. No pienses que porque hiciste el test de inversor hace 3 o 4 años es algo que no tenés que volver a hacer. Es importante que cada tanto lo repitas y cheques si tu cartera de inversión está bien armada, porque también puede haber pasado que la parte que tenías en renta variable en acciones le haya ido muy bien y eso te puede desbalancear tu cartera. En vez de tener el 50% en acciones, si hace mucho no entras a tu cartera, quizás ahora tengas el 70%. Entonces es importante que cada tanto hagas el test de inversor, revises cómo debería estar conformada tu cartera y con esa información hagas un rebalanceo de cartera. ¿Y en Argentina qué está pasando hoy con las carteras de inversión? Venimos de meses en los que fue furor el carry trade y también venimos de un gran aumento de los depósitos en dólares por el blanqueo.
Esto generó que haya mucho rebalanceo de carteras. Muchos inversores vendieron sus acciones para ir a la renta fija, exactamente a las letras del tesoro, que te aseguran hoy en Argentina una tasa del 3,5% mensual en pesos, y hace 2 meses te aseguraban más de 4% mensual en pesos. Si no escuchaste el capítulo de Juntala sobre Carry Trade, ahí te contamos todos los detalles de esta estrategia de inversión. Básicamente, lo que estuvieron haciendo las carteras de inversión en Argentina entonces es vender acciones y volcarse más a la renta fija. Y con eso generaron un rendimiento, una tasa en dólares que desde julio en Argentina tuvo un rendimiento acumulado del 40% en dólares. Pero fíjate que eso nunca lo hubieras podido aprovechar si no entendés bien cómo funciona la etapa 2, si no estás atento a las noticias y con eso vas rebalanceando tu cartera de inversión. De nuevo, invertir no es poner plata en una bolsa y olvidarte, sino es hacer un seguimiento en el tiempo de cómo va esa bolsa. Bueno, ¿y cómo tenemos que pensar nuestra cartera de inversión a lo largo del tiempo? Es como si te estuvieras armando tu propio fondo común de inversión. Y para eso es fundamental que sepas dónde estás parado, que sepas tu eje, cuánto rendimiento lleva generado tu cartera de inversión, cuáles son los activos a los que deberías estar más atento o atenta a vender y cuáles son los activos a los que deberías exigirles que en los próximos días, en los próximos meses, te den más rendimiento. Para eso, como cada agente de bolsa te muestra los rendimientos de una manera diferente, en general te muestran el activo, cuánto rindió en el último año, pero no lo hacen con la fecha concreta desde que vos te compraste el activo. Te voy a enseñar a armar un Excel, pero no te asustes, es muy sencillo y te va a servir para saber exactamente cuánto está rindiendo tu cartera de inversión. Escúchalo, no hace falta que anotes porque después al final del capítulo te lo vamos a dar de regalo este Excel, pero es muy sencillo. Lo que tenés que hacer es una tabla. En la primera columna vas a poner especie. Eso quiere decir, vas a poner el nombre de cada acción que tengas y también de cada bono, de cada obligación negociable, de cada instrumento. Como si fuera que vas al kiosco y pones chupetines, alfajores, caramelos, gomitas. Eso va en especie. Al lado vas a poner la cantidad. ¿Cuántas acciones tenés de la empresa 1? ¿Cuántas acciones tenés de la empresa 2? ¿Cuántos bonos tenés? ¿Cuántas obligaciones negociables de X empresa tenés? Además de la especie y la cantidad, vas a poner al lado el precio de compra, el precio del día en el que te compraste ese activo. Y al lado vas a poner el total. ¿Cómo haces el total? Fácil, multiplicás la cantidad que tenés por el precio al que te lo compraste. Fíjate, solo con eso, con 4 columnas, ya tenés bien en claro desde dónde partís. Y ahora vamos a ver cuál es el rendimiento de tu cartera. Al lado vas a hacer una columna y vas a poner el precio actual de esos activos. Primero tenías el precio al que te lo compraste y ahora pones el precio actual. Lo último que te queda hacer en la columna al lado, y no te asustes porque te lo vamos a dar directamente hecho para que lo puedas completar con tus datos, es la variación entre el precio al que te compraste cada activo y el precio que tenés hoy en día. Y eso te va a dar el rendimiento actual de tu cartera. Y lo último que para mí tiene que tener este Excel para que entiendas bien el rendimiento de tus inversiones es la tasa mensual y la tasa anual. ¿Por qué? Hasta ahora vos tenés el rendimiento desde la fecha en que te compraste una acción y la fecha actual. Pero yo recomiendo que llevemos ese rendimiento, un rendimiento mensual y un rendimiento anual, para que vos puedas comparar el rendimiento de tu cartera con otros instrumentos. Por ejemplo, con el plazo fijo. Cuando nosotros hablamos del rendimiento del plazo fijo, es un rendimiento anual, que hoy está en torno al 40%. Entonces, en ese casillero, que ya van a recibir el Excel armado, vas a ver el rendimiento de tu cartera de inversión anualizado. Y vas a poder comparar, por ejemplo, si venís por encima del plazo fijo, por encima del avance del dólar, por encima de la inflación anual. Siempre es muy importante medir el rendimiento de manera anual. Una vez que tengas hecho este Excel, que es muy sencillo, vas a poder seguir día a día el rendimiento de tu cartera. Y ahora queda un punto muy importante y es definir hacia dónde vas. Ya estás en eje, ya sabes dónde estás parado, pero ahora hay que tomar decisiones sobre a dónde vas, qué activos querés mantener y cuáles deberías vender, porque esa es una gestión activa de tu fondo de inversión.
Para decidir qué activos deberías vender, hay muchas teorías. Uno es tener un rendimiento de reserva. ¿Qué significa? El día que te compras una acción, que vos te plantees qué rendimiento le exigís a esa acción. Por ejemplo, yo me compro la acción de una empresa de dulce de leche porque supongo que van a explotar las ventas de dulce de leche en 2025. Entonces, tengo que tener una noción de cuánto puede llegar a rendir una empresa de este tipo y, por ejemplo, le exijo, si la inflación del año que viene va a ser del 40%, un rendimiento del 50% nominal en pesos, que sería un rendimiento más o menos del 10% en términos reales, descontando la inflación. Una vez que la acción haya llegado a ese rendimiento objetivo que marcaste, hay que saber darse de baja. No tengo los Inés, no le pidas siempre más. Porque el mercado es cíclico. ¿Qué otro indicador de venta podés usar si no sabes bien cómo plantearte un rendimiento objetivo de una acción? Bueno, mira siempre el rendimiento promedio del mercado en el que estés invirtiendo. Vos podés estar invirtiendo en el mercado de Asia, en el de Europa, en el de Estados Unidos o en la Argentina. Entonces, sabés que el rendimiento promedio del mercado de Estados Unidos es un 9% anual en dólares. Eso significa que si tenés una acción, una empresa que está muy por encima de ese rendimiento, puede ser momento de venderla. Y una nota al pie. Te digo a propósito el ejemplo de que puedes estar invirtiendo en el mercado de Asia, de Europa o de Estados Unidos, porque sabes que es muy importante diversificar. Y si sos una persona que vive y que trabaja en Argentina, ya tenés mucho riesgo puesto en nuestro país. Sería inteligente que inviertas, hoy hay un montón de instrumentos para hacerlo, en otros mercados, porque eso también es parte de diversificar tus inversiones. ¿Qué está pasando hoy con las acciones del Merval en Argentina si analizamos los rendimientos? Bueno, hay algunas como Comercial del Plata que tuvieron un rendimiento en dólares desde que asumió Milei mayor al 200%. Una barbaridad, rendimientos que no se consiguen en prácticamente ningún lugar del mundo. Otras que vienen detrás de Comercial del Plata son, por ejemplo, Galicia, Superville. Las financieras vienen todas por arriba del 100% de rendimiento en dólares desde que asumió Milei, ni siquiera en el último año. A la vez tenemos un proceso distinto con empresas más tradicionales como Loma o como Pampa que vienen rindiendo en torno al 30% anual en dólares, que es un montón. Te dije que un rendimiento lógico en el mercado es un 10% anual en dólares. Y después llamativamente tenemos otras como Aluar, por ejemplo, que vienen en terreno negativo desde que asumió Milei hasta acá, con una caída en dólares en términos reales aproximadamente del 30%. Fíjate que esas son empresas muy ligadas al valor de los commodities, al dólar, y el tipo de cambio en términos reales también viene muy atrasado respecto a la inflación. ¿Por qué pasó esto? ¿Que hubo empresas que rindieron hasta un 200% en dólares en el último año? Bueno, en la Argentina se combinaron varios factores en el último tiempo. Primero hubo un overshooting accionario por el cambio de gobierno. Las elecciones influyen mucho en el mercado argentino. Los activos se empezaron a valorizar en pesos y a la vez tuvieron una sobrereacción por el cambio de gobierno. Mientras que el dólar quedó estable, quedó frenado. Entonces, esto genera que las acciones que avanzan al ritmo inflacionario con un dólar estable generen un gran rendimiento en dólares. Es por esto que en las últimas semanas se estuvieron dando importantes rotaciones de carteras en las grandes mesas de dinero del país. Los inversores están en momentos de vender tanto bonos como acciones. Ya les dieron un gran rendimiento en dólares y ahora prefieren ir más a la renta fija, activos como letras, que seguirle exigiendo rendimiento en dólares a activos que estuvieron por encima del 100% en dólares en el último año. ¿Por qué pasó esto durante los últimos meses en Argentina? Se combinaron varios factores. El primero, una sobrereacción, un overshooting ante el cambio de gobierno en los activos. Las elecciones en Argentina inciden mucho en el mercado, a diferencia, por ejemplo, de otros países como Brasil, que no tienen tanta incidencia. Además, se dio otro fenómeno. Hay muchos activos, acciones que avanzaron al ritmo de la inflación de los precios en Argentina, mientras el dólar se mantuvo estable. Hasta durante muchos meses cayó. Eso generó mayor rendimiento en dólares de los activos de renta variable. Y es por esto que en los últimos días
se empieza a ver que cae, que baja el Merval, porque está habiendo mucha rotación de carteras, de esta que acabamos de aprender a hacer en la etapa 2. Los inversores, las grandes mesas de dinero, en este momento se están replanteando y están empezando a ir más hacia la renta fija, activos como letras, que una vez que los compran tienen un rendimiento asegurado, y se van de algunos activos, empresas de renta variable que ya tuvieron un rendimiento mayor al 100% en dólares en el último año. Repasemos lo que sí o sí te tenés que llevar de este capítulo. Primero, invertir no es un proceso estático, es dinámico. Quiere decir, tenemos que ahorrar consistentemente e inyectar dinero en nuestra bolsa, en nuestra cartera, todos los meses. Así vamos a lograr grandes resultados. Segundo, es muy importante que mantengas la proporcionalidad de tu cartera según a tu perfil de inversión, según cuánto te gusta el riesgo, pero también según tu horizonte temporal. Así que cada tanto, haz el test del inversor y verifica si tu cartera está bien armada. Además de haberte dejado el link sobre el video, en descripción te dejamos un test gratis y muy serio para que lo hagas. ¿Qué significa la etapa 2? Significa que desarrolles el hábito de hacer aportes regulares todos los meses y que te aproveches de la capitalización y de la diversificación. A medida que pasa el tiempo y que vas aprendiendo, evita concentrar todo tu capital en un activo o en un sector. No pongas todos los huevos en la misma canasta. En la etapa 2, tenemos que aprender a tomar decisiones financieras lejos de las emociones y no tenemos que estar apurados para tomarlas. Lo mejor es basarnos en los datos. Para eso aprendemos a calcular el rendimiento de nuestra cartera, tener nuestros propios objetivos de rendimiento con nuestros instrumentos y también usar el rendimiento promedio del mercado en el que estamos invirtiendo. Ahora sí, ya sabes si tu cartera está bien armada y cuánto rendimiento generó en el último tiempo. Para saber si está bien armada, completas el test que lleva como máximo 2 minutos y para saber cuánto rendimiento generó en el último tiempo, completas el Excel que como máximo te lleva 10 minutos y te queda para siempre. Ahora sí, quiero ver esas carteras de inversión. Esto es Juntala, un podcast de educación financiera hecho por Resumido. Presentó Galicia.